En este capítulo vamos a seguir paso a paso el viaje del agua que termina encendiendo una ampolleta. Vamos a recorrer la operación completa de la central Angostura, desde el embalse y la bocatoma hasta los túneles de descarga, que devuelven el agua al río después de generar energía. Y veremos también cómo este embalse logró convivir con las comunidades vecinas y con la naturaleza de la cuenca del Biobío. Antes de llegar a la presa, debemos entender por qué la hidroelectricidad sigue siendo una pieza clave del sistema eléctrico chileno. No es solo que sea limpia, es también flexible, capaz de decidir cuándo y cuánto generar. Y eso, en un sistema que cada vez depende más del sol y del viento, hoy vale oro. Nos encontramos en el edificio corporativo de Colbún y vamos a hablar con Juan Eduardo Vázquez, gerente de energía de la empresa Colbún. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Matías. Muy bien. Juan Eduardo, me gustaría partir preguntándote por cómo ha evolucionado el rol de la hidroelectricidad en Chile, ¿no es cierto? Particularmente en estas últimas 2 décadas ha cambiado bastante con el boom de la energía solar y eólica, pero sigue teniendo ciertas virtudes y ciertas características que la hacen muy importante para el sistema eléctrico chileno. Pero el rol de la electricidad, si uno lo mira desde el punto de vista estratégico, ha sido súper relevante cómo ha ido evolucionando. Y esto yo creo que nace hacia la década del 80, cuando recién se empieza a estudiar cómo representar y cómo hacer un mercado eléctrico. Hubo, yo diría, una posición bastante visionaria de los ingenieros chilenos y resolvieron el tema sobre la base de estudiar las mejores prácticas matemáticas que habían en países europeos como Francia, y se desarrollaron herramientas matemáticas muy sofisticadas que permitieron identificar cómo usar el agua en forma segura y en forma eficiente. Y después fue un complemento en la década del 90 a otras tecnologías como es el gas natural y después en la primera década del 2000 del carbón de nuevas centrales térmicas. Entonces, ha sido siempre como un hermano que da seguridad, que da eficiencia, pero también que da bondades ambientales, porque es una energía limpia y además es una energía muy flexible. Hacia el año 2015-16, Chile desarrolla con mucha fuerza una nueva tecnología, que es la tecnología de energías renovables, solares y eólicas, que tienen cierto grado de incertidumbre desde el punto de vista de su producción. No sabemos con certeza cuándo va a haber viento o cuándo va a estar despejado o nublado. ¿Y quién juega el rol de complementar lo que no aportan esas energías? La hidroelectricidad. Una hidroeléctrica necesita agua y necesita caída, y Chile tiene una geografía muy acorde a esas necesidades, ¿no? Se eligieron los mejores lugares para construir y aprovechar justamente esos accidentes geográficos que permitían máxima eficiencia y también máxima seguridad por disponibilidad de agua. Entonces, por eso se seleccionaron las mejores cuencas que tenían esas características, como la cuenca, ¿cierto?, del río Maule o la del Biobío, que han permitido desarrollar centrales hidroeléctricas de alta eficiencia, de alta seguridad y de alta capacidad. Y junto con generar energía, los embalses cumplen otro rol clave: almacenar agua para dar seguridad al sistema y al país. La pregunta que nos hacíamos era, ¿qué va a pasar a futuro con la disponibilidad de agua? Y como no había una respuesta certera, lo que se decidió hacer es de qué manera nosotros podemos desarrollar con ingeniería y con ingenio almacenamientos de agua. Y ahí nacen los embalses. En el año 2023, cerca de San Juan, hacia el 23-24 de junio, observamos que podía venir una gran lluvia. Y lo que hicimos, en coordinación con el operador del sistema eléctrico chileno, el CEN, acordamos bajar la cota del embalse, se abrió la compuerta en forma controlada, se botó el agua por el río Maule y eso permitió recibir como 4.500 metros cúbicos por segundo de caudal, con lo cual se volvió a llenar el embalse, lo recuperamos, pero evitamos, ¿cierto?, que hubiera grandes crecidas aguas abajo de ese embalse. Es un gran amortiguador.
Eso da seguridad al sistema y al país. Llegamos hasta Angostura, en plena precordillera del Biobío. El nombre no es casual. Aquí el valle se estrecha justo en la confluencia del río Biobío y el río Huequecura. Y esa garganta natural fue el lugar perfecto para cerrar el paso del agua. Para lograrlo, se levantaron grandes e imponentes obras, como son la presa principal de hormigón compactado con rodillo y 50 metros de altura, y el vertedero, que permite evacuar el agua en caso de crecidas mediante sus 6 compuertas radiales. Rodolfo, muchas gracias primero que nada por recibirnos acá en este lugar. Y me gustaría partir quizás contigo explicándole a la gente dónde estamos. Vemos acá 2 ríos que convergen en este punto. Cuéntanos un poco la ubicación geográfica. Nos encontramos sobre el vertedero de la central Angostura, que es donde se confinan los 2 ríos que aportan al embalse Angostura. Por este lado acá tenemos el río Biobío, que es el mayor afluente que tenemos para el embalse, y a este costado está el río Huequecura. La idea es juntar las ambas aguas y eso aporta para crear el espejo de agua que conforma el embalse. Esta zona era natural, era una zona angosta y que el nombre de este sector es Angostura y es donde se decidió por eso mismo construir esta obra. Esta obra es una obra artificial. Aquí originalmente el río pasaba en este sentido, mucho más abajo de lo que está hoy día. Y nosotros tuvimos que construir, para poder confinar el agua y crear el embalse, se construyó esta obra, que es el vertedero. Y todo ese muro que está ahí, es el muro de cierre, el Petil Sur nuestro, que es el muro más grande a nivel de obras de este tipo en Chile. El vertedero tiene una función que es controlar cuando el agua que llega a esta zona es mayor de lo que podemos almacenar y turbinar por las máquinas, le evacuamos por el vertedero. Ese objetivo de almacenar, ¿no es cierto?, se consigue, como tú dices, con esta presa que tenemos acá, más el pretil que se ve allá. Correcto. Y esto en total tiene una longitud que no es menor, digamos, sobre todo el pretil de allá se ve El pretil largo, ese ¿no? tiene 1.600 metros. Esta es una presa construida en hormigón, está fundada en roca, se hizo todo un despeje del lecho del río para prepararla para que tuviese la solidez necesaria para soportar el empuje que esta obra va a ser sometida durante su vida útil. Bueno, a propósito de eso, contarle a la gente que hay muchos tipos de presas, ¿no es cierto? No es que todas las presas sean iguales. Hay distintos tipos de presa y claramente la presa va a depender de la configuración donde se empotra. El terreno, la distancia. Hay muros que son exclusivamente de hormigón, donde la central está metida en su interior, no es el caso de la nuestra. Hay otras que son muros de tierra. La construcción de una presa debe hacerse en seco. Para ello, es necesario primero modificar el cauce del río mediante un túnel de desvío. Están en ríos, son cursos naturales de agua y eso no se pueden interrumpir. Por lo tanto, para poder construir la obra esta, se hizo un túnel de desvío que va por esta zona, pasa por dentro del cerro y aparece acá agua abajo. Y ese túnel tenía como función transportar todas las aguas naturales que venían mientras se hacía esta obra. Una vez terminadas las obras, ya uno puede empezar a hacer el llenado del embalse, que se llama, que él cierra las compuertas del túnel de desvío y se conforma en lo que es el embalse. Con el embalse lleno, sigamos el viaje del agua. El primer paso es la captación. El agua entra por una bocatoma protegida con rejas que frenan troncos y material de arrastre. Y desde ahí baja por 3 túneles de conducción, uno para cada unidad generadora. Esta central tiene 3 unidades, donde la más pequeña cumple un rol adicional a la generación, porque garantiza siempre el caudal ecológico, el mínimo de agua que debe circular para mantener el equilibrio ecológico del lugar. Al costado izquierdo de este peñón está la zona donde ingresa el agua a las turbinas. Ahí tenemos 3 juegos de compuertas, porque el agua entra directamente a cada una de las unidades generadoras. Para eso hay una compuerta que permite cerrar y con eso no ingresa agua hacia la turbina. Una vez abierta la compuerta hay un túnel, tenemos 3 túneles, 2 túneles son del orden de los superiores a 150 metros de longitud y uno es de 100 metros de longitud y que van a dar a cada una de las 3 unidades generadoras.
2 unidades de mayor potencia y una unidad de menor potencia. Porque dentro de las obligaciones, junto con hacer la generación de energía, nosotros tenemos que asegurar los caudales ecológicos. Jaime, estamos ahora en esta estructura de concreto que es la captación, ¿no es cierto? Esta es la boca toma. La boca toma. Es la obra de toma que se llama, que es donde tomamos nosotros el agua. Y de aquí se mete hacia la zona de la turbina y todo lo demás. En esa estructura hay una reja que... Hay rejas que evitan que ingrese material, sobre todo cuando hay crecidas de río, que arrastran mucho troncos. material, todos esos troncos evitan que llegue a esta zona. Y acá podemos ver las estructuras que regulan la subida y Esas bajada son de la las compuerta. compuertas de toma, exactamente. Esas compuertas trabajan siempre abiertas y eventualmente si tenemos una falla de algo que podría ocurrir, eso se usa como protección. Buena parte de esta central está bajo tierra, la conducción es subterránea y la casa de máquinas está dentro de una enorme caverna excavada en roca. Rodolfo, impresionante la longitud y la magnitud de esta caverna. Contarle a la gente que lo que se ve acá es solamente una parte de lo que se excavó. Cuéntanos las dimensiones excavadas de esta caverna. Ya, mira, esta caverna es una de las cavernas más grandes de central hidroeléctrica en Chile. Esta tiene 177 metros de longitud, más de 30 metros de ancho, 60 metros de profundidad. Nosotros estamos ahora en el piso principal. Bajo este piso viene un piso que es el piso generador, donde se ubican los generadores propiamente tal, con todos sus equipos auxiliares. Después viene un tercer piso hacia abajo, que es el piso turbina, donde vamos a ver ahí la zona donde se acopla el generador con el eje de la turbina. Y finalmente hay un último piso, que es el piso difusor, que ya ese es bajo la turbina y donde se produce ya la salida del agua. La idea del difusor es quitarle energía al agua antes de que llegue al río. El difusor tiene como finalidad eso, efectivamente, que toda esa agua que venía con presión y con todos los efectos derivados del proceso de empuje hidráulico que tiene que tener la turbina, se disipe y salga como un agua tranquila y siga el curso del río. Javier, en este capítulo hemos estado recorriendo las obras hidroeléctricas donde hay bastantes túneles que se construyeron mediante el método convencional de perforación y tronadura. Hay otras tecnologías, ¿no es cierto?, como es la tecnología mecanizada de las máquinas TBM. Y me gustaría preguntarte cuáles son los parámetros más importantes para definirse entre un método de excavación convencional, perforación y tronadura, y una TBM. Hay 3 parámetros que serían la longitud del túnel, el diámetro de la tubería o del conducto que quieres realizar y luego la parte más incierta, que es la geología. La geología que vas a atravesar, que en función de cómo sea y de la información geológica que tengas puede resultar determinante. A nivel de longitud, una TBM, que es en el caso lo que nos ocupa a nosotros nuestra tecnología, una TBM por debajo de una cierta longitud en cuanto a que los túneles con dovelas, los túneles que se hacen con una TBM y detrás revestimiento de dovelas, por debajo de 5 kilómetros, 4 kilómetros y medio, 5 kilómetros, es complicado conseguir que la inversión en el equipo te resulte adecuada para el proyecto. En diámetros pequeños consigues unos rendimientos menores que en las grandes, aunque para corta distancia puedes conseguir que sea adecuado. En el caso del riesgo geológico, pues hay un problema con el método tradicional o con los años 80 que contabas, que quizá ahora se ha superado con las máquinas dentro de un escudo, la gente trabaja protegida. En caso de que haya un problema con la montaña, básicamente porque no tienes que volar, no tiene que haber tronadura. Con nuestro sistema es una máquina que excava rompiendo la roca con unas herramientas que apenas afectan al entorno del túnel. Entonces, el riesgo geológico apenas te afecta. Así llegamos al corazón del capítulo. ¿Cómo el agua termina encendiendo una ampolleta? Todo parte con la energía potencial del agua embalsada en altura. Esa agua entra a presión por el caracol, una estructura en espiral que va de 9 a 3 metros de diámetro y reparte el flujo de manera pareja y golpea las palas de la turbina, transformándose en energía cinética y luego, a través del eje, en energía mecánica. Es el principio de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Bueno, esta central tiene 3 unidades generadoras, una de ellas, una chica y 2 grandes. Esta tubería que estamos viendo aquí es la tubería de la central más grande. El agua llega por esta zona y llega a una zona que se llama Caracol, que es donde yo distribuyo el agua para que esta agua, en su energía cinética, haga mover la turbina. Luego de eso va a una zona que se llama difusor y se entrega al río. No hay contaminación del agua, no hay nada, solo se usa para mover esta turbina. El objetivo del Caracol tiene que ver principalmente con yo distribuir el agua. Parte con 9 metros de diámetro y termina en 3 metros de diámetro. ¿Qué hago con ello? Que la distribución del agua es homogénea para que caiga en las palas de la turbina y pueda girar en forma pareja y no se me cargue para un solo lado. Tenemos una energía potencial arriba que es el embalse. Que está dada por la cuota del Que está dada por la cuota del embalse. Esa energía potencial yo traslado el agua y genero una energía cinética. Esa energía cinética la paso por la turbina y a través de un eje la transformo en energía mecánica, que es lo que necesito para hacer girar la máquina. Lo que hay aquí es el anillo distribuidor de la unidad generadora. ¿Por qué se llama anillo distribuidor? Porque con este anillo, a través de estos servos, yo logro abrir los álabes móviles que se llaman y que me permiten la entrada de agua, la cantidad de agua que necesito para hacer girar la máquina. Las palas son de la turbina y los álabes son los que permiten la entrada de agua después del caracol. Yo tengo el agua, viene, llega al caracol. Si yo tengo cerrado el anillo distribuidor, el caracol queda lleno de agua y todo lleno de agua. No hay generación, que es lo que ocurre ahora. Esta máquina está parada. Cuando yo abro este distribuidor, recién la máquina empieza a girar. Así la manejo yo. Y esto la manejo desde el centro de operación, por supuesto. Bueno, aquí llegamos nosotros al piso de generadores. La energía cinética del agua ya la ocupamos y ahora la transformamos en energía mecánica. La energía mecánica lo que me permite a mí es hacer girar a través del eje el rotor. Y eso es lo que hay aquí. Esto es el estator de la unidad generadora. El rotor está más adentro. Esto genera temperaturas y por eso tiene estos coolers de refrigeración. Esto enfría todo el aire que tiene. Esta máquina, para ventilarse, toma aire desde abajo y desde arriba. Los junta y los deja salir el aire caliente por aquí. Aquí se enfría y lo vuelve a tomar de nuevo. El agua ya, una vez que ingresa a los túneles, llega a unos pisos inferiores, en este caso llega al piso donde está la turbina, y lo que hace es que el agua ingresa hacia la turbina a través del caracol, que es el dispositivo que tiene para que ingrese a una presión equilibrada, y con eso el agua mueve el rodete. Ese movimiento mecánico del rodete se transmite a través de un eje hacia los pisos superiores, donde va a encontrar al generador. El generador que está debajo de este nivel. El generador que está en un piso inferior a este. Y ahí en el proceso de movimiento del generador, mediante electromagnetismo, se genera la inducción y hace la producción de energía. La electricidad ya se ha generado, pero todavía debe transformarse a un voltaje adecuado y viajar por la red de transmisión hasta llegar a nuestras casas. De aquí pasa un transformador. Esto sale en 13.800 volts y se transforma o se eleva a 220.000 volts. Con eso, ¿qué hago yo? Que esta cantidad de corriente que sale aquí la disminuyo y la tiro a la línea de transmisión. Con eso evito o disminuyo las pérdidas del sistema. Si uno lo pensara si fuera un caudal, se juntan los tres caudales en una misma tubería. La única diferencia es que aquí tengo que tener un interruptor para sincronizarlas. No la puedo meter de una sola, pero para meter la otra tengo que sincronizar también eso. Y ahí la meto a través de esa barra y salgo a través de 2 circuitos al sistema interconectado. Y eso, desde ahí, vamos a la zona de patio mufa que llaman, donde salen los cables. La gracia de esto es que esto está en este espacio chiquitito. Si yo esto lo pongo en el aire, afuera, a la intemperie, debo tener como una cuadra más o menos de espacio para poder poner esto, porque tengo la distancia. La gracia del gas que tiene esta cuestión
es aislante y me permite tener todo esto unido en este punto. Esta es la gracia de esto. Bueno, en una obra subterránea reducir el volumen vale harta plata. Así todo es mucho, sí. Exactamente. Los costos los vale. Es muy caro, es mucho más caro que una subestación afuera, pero dentro de una caverna es lo único que puede hacer. Dependiendo del caudal disponible y de la presión con que el agua llega a la turbina, determinada en este caso por la altura del embalse, se define cuál es el tipo de turbina más adecuado para cada central. Nosotros turbinamos 700 metros cúbicos por segundo cuando estamos a plena con las 3 unidades. Las turbinas se definen de acuerdo al caudal, a la altura. Nosotros tenemos principalmente 3 tipos, las Pelton, las Francis y las Kaplan. Las Pelton son para poco caudal, muchísima altura, 1600, 1200 metros, pero un caudal pequeño. Después tenemos la Francis, que esta es la más flexible, esta es para grandes alturas y grandes caudales. ¿Esa es la que tienen ustedes? Que es la que tenemos hoy día y especialmente tenemos aquí por el caudal. Y después están las Kaplan, que esas son para baja altura, pero harto caudal. Hoy día se está hablando mucho del almacenamiento de energía a nivel de batería. Bueno, esta es una fuente de una batería, pero hidro. Me gustaría que le explicara a la gente la diferencia que tiene con una central de pasada, que también son muy comunes acá en Chile. Algo que nos ayuda bastante es la terminología que se le da. Cuando se habla de una central de pasada, es una central que logra tomar el agua de un cauce, el agua que viene por el cauce, lo conduce por la turbina y lo devuelve inmediatamente al río. Si viene más agua o viene menos agua, es el agua que va a poder turbinar. No tiene ninguna capacidad de flexibilidad sobre esa agua. Por eso se llama de pasada. A diferencia del embalse que lo embalsa. Depende completamente de la hidrología del momento, digamos. Depende de la hidrología del momento. Toda esta maquinaria se maneja desde una sala de control donde un operador de turno vigila la central las 24 horas. Desde sus pantallas se maneja todo: las unidades, las compuertas del vertedero, la obra de toma y las alarmas en tiempo real. Y por si algo fallara, existe incluso una estación completa de respaldo. Pedro, la primera pregunta: ¿cuáles son las principales cosas que tú controlas desde esta sala? Bueno, desde acá se controla, tenemos el control total sobre las unidades generadoras, compuertas de vertedero y obra de toma principalmente. Tenemos el monitoreo de tiempo real de las alarmas y la opción de puesta en marcha y detención de las unidades generadoras. Ya, perfecto. ¿Y qué tan automatizado está el sistema? ¿O cuánto nivel de autonomía tienes tú en tus decisiones? En nuestras decisiones en realidad pasan más que nada ante contingencias. Nosotros nos regimos directamente por la generación que se va programando diariamente a través del Coordinador Eléctrico Nacional. El despacho nuestro de Colbún en Santiago nos da los requerimientos horarios que necesitamos hacer nosotros. Por ejemplo, aumentar generación, bajar generación, acorde a la demanda máxima o mínima del día. Ya, perfecto. Y en base a eso tú vas, digamos, levantando compuertas, haciendo todo lo que haya que hacer para poder generar... Claro, en este caso, lo que es, si consultas por compuerta, nosotros en invierno tenemos el control total de los ríos, en este caso los caudales afluentes, que son por Huequicure y Biobío. Nosotros estamos monitoreando a través de la plataforma de GIA nuestras estaciones de medida. Y claro, en invierno tomamos la determinación si en cierto tiempo necesitamos evacuar el excedente de agua o algún requerimiento en específico. Ahora están con una unidad generando, ¿no? En este momento sí, una unidad generada. ¿Cuánto está generando? ¿Eso lo podemos ver acá, por ejemplo? Claro, generando 40 megawatts. Ya. Sí. Con un caudal de... ¿Eso también aparece en alguna parte? Estamos turbinando aproximadamente 88 metros cúbicos. ¿Qué pasa si te piden aumentar la generación de 40 megas a 80, por ejemplo? ¿Qué es lo que haces tú en la práctica? En la práctica, en este caso, se recibe el llamado previo o la indicación previa de la carga que necesitamos, y a través de las pantallas de control de la unidad generadora en específico que nos piden en servicio, se le da tenemos la opción, por ejemplo, unidad número 1, en este momento está detenida, se le da la orden de arranque y la unidad por sí sola, a través del proceso de partida, una vez que sincroniza, digamos, el sistema, va tomando su potencia nominal, y luego de eso podemos nosotros ajustar la potencia, aumentar o disminuir generación.
Mantener una obra así, en perfecto estado, es un trabajo silencioso pero permanente. Un equipo de más de 60 especialistas se reparte el cuidado de las 3 centrales del complejo Biobío. Como complejo somos del orden de 63 personas o 73 funcionarios especialistas que trabajamos en esta instalación. En estas 3 centrales. En estas 3 centrales, claro, en el complejo Biobío, llamémoslo. De eso se distribuyen en distintas áreas de funcionamiento. El área eléctrica, el área mecánica, el área de operaciones, el área civil, etc. Administración. Para ello nosotros hacemos un mantenimiento mayor que le llamamos, que es un mantenimiento que permite parar la unidad generadora, desarmar algunos elementos, extraerlos, limpiarlos, que permite a nosotros decir, con este mantenimiento que se hizo, vamos a funcionar bien por lo menos todo el año. ¿Ya? Y el próximo año hacemos lo mismo. Y esto se programa prácticamente casi con 4 o 5 años de anticipación. Además de eso, el fabricante te indica, oiga, estos equipos, la turbina o el generador no debe funcionar o debe hacerle un mantenimiento de este estilo, desarme completo, por ejemplo, cada 12 años. Y aquí viene algo que sorprende a mucha gente. Cuándo y cuánto genera angostura no lo decide Colbún. Lo define el Coordinador Eléctrico Nacional, que mira todas las centrales del país y va definiendo hora a hora cuáles deben inyectarle energía al sistema. Porque este coordinador no ve solo Angostura, no ve solo Rocue, no ve solo Colbún, ve también otras instalaciones. Todas las del sistema interconectado. Y él define, en base a una determinación económica, qué centrales funcionan primero y qué funcionan después. No es que yo diga, hoy día tengo harta agua, así que yo voy a poner la plena carga. Aquí hay un tema también de cantidad de agua. Si hay lluvia, mucha agua por todos lados y todas las centrales están llenas, el costo marginal es 0. O sea, genero toda la energía, pero con 0 costo. A costo 0, sí. A costo 0. Y eso es porque existe excedente de agua en todos lados. Además de eso, operacionalmente hoy día, estas instalaciones que son con embalse tienen esta condición muy especial de que tú puedes almacenar un poco de energía mientras otro entra en servicio. Por ejemplo, los parques eólicos funcionan cuando hay viento. Hoy día tiene viento y dice un parque, dice, yo puedo meter en este viento, no sé, por 50 megawatts. Ya, ¿y de dónde? ¿Y cómo si el sistema está copadito? Porque eso es una gracia de este sistema. La energía que tú generas es la que se está consumiendo, no hay más. Entonces dice, bueno, Angostura, baje su carga y permita que ingrese los 50 megawatts. Eso es como parte de los servicios comunitarios. Si bien es cierto, es de embalse, pero su operación al sistema es de pasada. La regulación que tiene es muy baja. Piensa tú que esta central está desarrollada para turbinar 700 metros cúbicos por segundo. Si yo pongo 700 metros cúbicos en un metro, en una hora y media, me bajo todo lo que necesito. Porque hay una regulación que está definida por la resolución de calificación ambiental y que yo tengo que cumplirla. Y no puedo variar de un metro. Si yo bajo más, me pueden multar. O sea, en una hora y media, perdón, te comes un metro de embalse. Exactamente. Ya. Por eso el concepto de pasada. Porque no puedo bajar por resolución, no puedo bajar. Y tampoco puedo subir.